que no sé ni por dónde empezar. Es que llevo toda la temporada rajando de los Lakers, que si son inconsistentes, que si son mediocres, que si LeBron, Luka y Austin Reeves no funcionan. Y en un abrir y cerrar de ojos, estamos hablando de uno de los mejores equipos de la NBA que llevan 7 victorias consecutivas y que, francamente, nada de lo dicho anteriormente se parece a lo que estamos viendo en las últimas semanas. Vamos a hablar de Los Ángeles Lakers, vamos a hablar de Luka, de Austin Reeves, de LeBron James, de JJ Redick, de cuál ha sido la clave del cambio en el conjunto angelino y por qué pueden ser uno de los equipos a seguir de cara a los playoffs de la NBA de este año 2026. Mi nombre es Sergio Rabinal, esto es Gigantes del Básquet y si te gusta lo que hacemos, déjanos un like, suscríbete y un comentario con tu opinión de lo que está siendo esta impredecible temporada de Los Ángeles Lakers. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí al canal. Vamos a hablar de los Lakers porque, francamente, es que, lo decía en la introducción, me parece ya increíble lo que está ocurriendo con el equipo angelino. Llevo toda la temporada siendo un pesado de que ahora están arriba, ahora están abajo, ahora juegan bien, ahora no hay Dios que los pueda ver porque son absolutamente impredecibles. Y lo que ya a estas alturas de temporada no esperaba, precisamente después de ese partido ante los Denver Nuggets, creo que fue cuando, la última derrota que tienen, que me toca cubrirlos en Prime. Yo veía ese equipo y decía, no terminan de romper, no terminan de explotar todo el potencial que tienen y las piezas al mismo tiempo no encajan. ¿Y quién nos iba a decir que unas semanas más tarde estábamos ante uno de los mejores equipos de la competición? Han pasado, insisto, de ser un equipo imposible de ver. ¿Por qué? Porque ofensivamente no encajaban. Las piezas no terminaban de funcionar como era de esperar. DeAndre Ayton era extremadamente inconsistente. Lo sigue siendo, pero antes era un jugador que te frustraba de ver. LeBron James había tenido altos brutales, como posteriormente de perder ese récord de más partidos consecutivos anotando más de 10 puntos. Tuvo un lapso brutal cuando cumplió los 41 años que tiene ahora. Luego pegó un bajón. Luka jugaba a un nivel descomunal, tenía unos datos brutales, pero por momentos te daba la sensación de que no estaba al mejor nivel físico, probablemente por la cuestión personal que ahí no me voy a meter, pero sí que es cierto que, en cierta medida podía haber condicionado un poco el rendimiento o las sensaciones más bien sobre la cancha. Austin Reeves había causado baja durante buena parte de ese periodo entre diciembre y mediados de enero, lo estoy diciendo un poco de memoria, cuando estaba siendo uno de los grandes equilibradores del equipo angelino, y JJ Redick estaba probando cosas muy extrañas, habíamos visto choques incluso entre Redick y Luka Doncic, y lo que digo, en un abrir y cerrar de ojos, estos Lakers son un equipo diferente. Han pasado de ser un equipo mediocre a un equipo de élite después de la pausa del All-Star. Tácticamente, repasando un poco mis notas y lo que he ido apuntando a lo largo de toda la temporada, sigue siendo el mismo equipo, es decir, la propuesta ofensiva es prácticamente la misma, pequeños ajustes, sets un poco distintos, pero siguen apostando mucho por el bloque directo, siguen apostando mucho por las secuencias de cuernos, salidas de tiradores tanto para Reeves como para Luka para que penetren o encuentren tiros cómodos, pero lo que sí que es cierto es que ha habido ciertos cambios en la rotación que han permitido que los Lakers funcionen mucho mejor, y eso se está traduciendo en un número mayor de victorias. ¿Y qué ha cambiado más allá desde el punto de vista ofensivo? Fundamentalmente la defensa. Los Lakers están defendiendo mucho y considerablemente mejor. ¿Por qué? Porque han aumentado su agresividad. Han dejado de cambiar por defecto, porque JJ Redick había apostado por defender, sobre todo en situaciones de cambio, lo cual exponía muchísimo a Reeves, a LeBron, a Luka. Y ahora tratan de contener un poquito más. Eso hace que se concentren muchos más esfuerzos, lo primero sobre la pintura, lo segundo sobre las líneas de pase. Esto les está permitiendo poder robar más balones, poder salir más en transición, forzar el error del rival. Todo esto es lo que explica en cierta medida por qué ahora mismo los Lakers son un equipo que está al alza. Hablemos de su momento. 7 victorias consecutivas. 2 seguidas en 2 partidos consecutivos fuera de casa contra Houston Rockets. Uno con remontada en el último cuarto y otro después de que los Houston Rockets consiguiesen remontar y manteniendo finalmente la ventaja en los últimos minutos del partido con un Luka Doncic excepcional y que tuvo un grandísimo rendimiento por parte de LeBron James, que hizo 30 puntos con 13 de 14 en tiros de campo. Luka hizo 40 puntos, 9 rebotes, 10 asistencias. Para que os hagáis una idea, he estado buscando bastante los datos, contrastándolos en la base de Basketball
Football Reference, y es la tercera ocasión en toda la historia de la NBA en la que dos compañeros de equipo en el mismo partido consiguen uno 40 puntos, 9 rebotes, 10 asistencias y otro 30 puntos con más de un 90% de acierto en tiros de campo. La primera dupla de compañeros que lo hicieron es bastante cómico, pero Bradley Beal y Thomas Bryant en 2018, y la segunda fueron Hassan Whiteside y Damian Lillard en el año 2020. Estos, pues bueno, LeBron y Lucas sí que pues van a pasar a la historia como una dupla mucho más legendaria en lo positivo que lo que han hecho, pues bueno, Hassan Whiteside, Damian Lillard y Bradley Beal y Thomas Bryant. Bien. El resto de las victorias contra Denver Nuggets en la prórroga, contra los New York Knicks, a Minnesota Timberwolves, que pasan un mal momento, pero siguen siendo los Timberwolves, un rival directo de conferencia. Y luego han ganado a Indiana Pacers y Chicago Bulls, que jugando como locales y contra dos equipos en tanking, pues bueno, son dos victorias que tienes que sumar, pero que tampoco tienen muchísimo mérito. Entendedme lo que quiero decir. Consiguieron otra racha de 7 victorias en el transcurso de esta temporada, pero sí que es cierto que fue contra rivales de muchísima menor entidad. Estaban los Pelicans, estaban los Clippers en muy mal momento, si no me equivoco, estaban los Dallas Mavericks, es decir, equipos en otro lado de la pelea por cosas importantes en la NBA. Y quiero hablar sobre todo de esta reacción, de la reacción de los Lakers después del All-Star. Antes de la pausa del partido por las estrellas, era un equipo mediocre, y lo he dicho en muchas ocasiones, no me escondo, pero hay que reconocer también la importancia del cambio de dinámica, la importancia de que un equipo sea capaz de encontrar las soluciones al interno de ellos mismos, que sean capaces de regenerarse. Vamos a hablar de datos, vamos a ponerlos encima de la mesa, probablemente los proyecte luego cuando edite este vídeo. Antes del All-Star, balance de 33 victorias y 21 derrotas, noveno mejor balance de la NBA en ese lapso. En el global, entre este y oeste. Eficiencia ofensiva, es decir, la capacidad de atacar que tienen los equipos proyectado por cada 100 posesiones. Los Lakers promediaban 116,3 puntos por cada 100 posesiones. Eran el 11º mejor ataque de la NBA. En defensa era un equipo terrorífico, octavo peor, 116,6 puntos concedidos a sus oponentes por cada 100 posesiones. Esto nos dejaba un net rating, es decir, la diferencia entre la eficiencia ofensiva y la eficiencia defensiva, de menos 0,3. Es decir, era un equipo malo. ¿Por qué? Porque era un conjunto con un net rating negativo. Ocupaban la posición número 16, por debajo de la media en una NBA donde prácticamente el 40% de los equipos están tanqueando. Después del All-Star es cuando hemos visto, también en una muestra más pequeña de partidos, pero hemos visto una reacción y una mejoría notable por parte del conjunto angelino. Sus datos en ataque. Bueno, primero, balance, 11 victorias, 4 derrotas, cuarto mejor balance de la NBA en ese lapso. Ataque, 119,5 puntos por cada 100 posesiones de ratio ofensivo. Tercer mejor ataque de la NBA después de la pausa del All-Star. En defensa es donde hemos visto el mayor salto por parte de los californianos. 112,7 puntos concedidos por cada 100 posesiones. Esto no es un dato brutal, pero les permite pasar de ser el 23º equipo a ser el 13º, es decir, estar casi a las puertas del top 10 de la competición. ¿Todo esto que nos deja? Pues bueno, una diferencia de más 6,9 de net rating. Esto se traduce en que son el octavo mejor equipo en eficiencia. La defensa le resta mucho, en ataque son muy buenos, pero ahí está un poco el contraste. ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque yo le llevo dando vueltas a esto varias semanas, sobre todo desde estos últimos tramos que hemos visto a los Lakers jugar realmente bien, conseguir victorias de bastante mérito, Nuggets, Timberwolves, las dos contra los Rockets. Creo que lo primero hay que hablar de salud. Han estado disponibles Austin Reeves, LeBron James y Luka Doncic de manera constante. Marcus Smart está jugando a un nivel absolutamente de locos. No hace números, pero para todo aquel que vea los partidos sabrá de qué estoy hablando. DeAndre Ayton está siendo mucho más consistente. Y bueno, Rui Hachimura, Luke Kennard creo que hacen un papel bastante digno. Jackson Hayes 3/4 de lo mismo. No es la panacea, pero sí que es un jugador que bueno, te suma en ese sentido. Y creo que me quiero quedar para empezar con esto primero, con el rendimiento del trío principal. De Luka, de LeBron, de Reeves. Estos tres juntos ya la pasada temporada no funcionaron bien, no dejaron datos positivos, sensaciones aparte, pero datos encima de la mesa, los datos eran terribles en ese sentido. Y hasta la pausa del All-Star habían compartido 152 minutos, que no es mucho para un trío, sobre todo cuando hablamos de este calibre, y habían dejado un -6 de net rating. Un dato absolutamente terrible, que podría ser de cualquier trío de los Wizards, de cualquier trío de los Pacers, de cualquier trío de los Dallas Mavericks, por poner equipos que están en el tanking, pero no, era de la alineación principal de Los Ángeles Lakers con dos
All-NBAs como son LeBron y Luka, un borderline All-Star como es Austin Reeves, que podría haberlo sido en esta temporada, y no terminaban de funcionar. Lo que ha cambiado después del All-Star es que se ha traducido en un balance positivo. Los Lakers, con estos 3 jugadores sobre la cancha, tienen un más 13,2 de net rating. Hay un contraste mayúsculo entre antes de la pausa del All-Star y después en el rendimiento de Luka, LeBron y Reeves. Y lo importante, han tenido 234 minutos juntos, prácticamente el doble del tiempo que habían compartido antes de la pausa del All-Star, que es el periodo más largo de competición que tenemos en la NBA. Y esto se traslada también a la alineación principal, a estos 3 más Marcus Smart y DeAndre Ayton. Antes de la pausa del All-Star tenían un menos 11,5 de net rating, con 123 puntos concedidos por cada 100 posesiones a sus oponentes. Ahora, en este lapso que llevamos de prácticamente un mes desde la pausa del All-Star, están en un más 10,4 de net rating de eficiencia general, con un 103,5 de ratio defensivo. Es decir, la alineación de los Lakers y el trío principal del conjunto angelino está funcionando y está convirtiéndose en uno de los mejores de la competición. El calendario importa, pero estos están respondiendo en el momento adecuado, justo cuando la ocasión lo merece. Y hay que hablar de jugadores, hay que poner los datos encima de la mesa porque es lo importante siempre cuando se trata de explicar lo que está sucediendo en la NBA. No simplemente hablar de mi percepción, todos podemos tener una percepción, una visión, una opinión de cómo están rindiendo los Lakers o cómo está rindiendo cualquier equipo. Pero lo importante es ponerlo con estadísticas encima de la mesa que no solamente refuercen lo que quieres explicar, sino que también le den cierta objetividad a algo que es absolutamente subjetivo como es el baloncesto y como es la vida en general. El nivel de Doncic en este momento me recuerda bastante a lo que vimos en el cierre de la temporada 23-24, donde llevó a los Dallas Mavericks a las finales de la NBA y se quedó a 3 victorias del título. El esloveno está en 33,4 puntos, 8,3 rebotes, 8,3 asistencias. Ha tenido partidos absolutamente demenciales en lo que va del lapso después del All-Star. 47% de acierto en tiros de campo, 41% en triples. ¿Qué canastón le ha metido a Jabari Smith a falta de un minuto y algo para terminar el partido? Brutal lo del jugador esloveno que está renaciendo como no habíamos visto todavía en estos Lakers. El cambio físico de este último verano está ayudándole muchísimo en este punto de la temporada donde siempre llegaba un poquito desfondado por tener que hacer muchísimas cosas. Y hay que hablar también, hay que tener una conversación por Austin Reeves, que está teniendo una temporada magnífica, me está encantando. Hay que hablar de su paso adelante en defensa, cómo es capaz de, sin ser un defensor brillante en el 1 contra 1, sí utilizar muy bien sus recursos, usa muy bien las manos, anticipa, lee muy bien cuándo ir al robo, cuándo ir a saltar a la línea de pase. En ataque está haciéndolo muy bien como complemento de LeBron y de Luka, que es lo que tiene que ser. Se está ganando la renovación durante este próximo verano. Desde la pausa del All-Star está en más de 20 puntos, está en un 47% de acierto en tiros de campo, un 38% en triples, 4,7 asistencias, congeniando muy bien con LeBron y Luka, insisto, y un LeBron que pese a todo, 41 años, le dedicaba hace unas semanas una edición de El Ajuste que os recomiendo encarecidamente porque explica muy bien qué versión de LeBron estamos viendo, cómo ha cambiado su juego. Es un análisis en profundidad con muchísimos ejemplos que, para los que os interese esto, entender cómo funciona la NBA, cómo funciona el baloncesto y cómo está rindiendo LeBron, es algo que merece la pena, que está ahora mismo en 19,6 puntos, 55% de acierto en tiros de campo, 36% en triples, que está elevando sus porcentajes respecto a un inicio de temporada bastante complicado en ese sentido, 6,1 asistencias y siendo bastante decente en defensa. Hay que reseñar también el rendimiento de Smart, hay que hablar también de DeAndre Ayton, que creo que lo está haciendo, yo creo que óptimo, que dado lo que es DeAndre Ayton está bastante bien, y me tiene bastante loco el rendimiento desde la larga distancia de Luke Kennard, que está siendo un fichaje tremendo, casi un 45% de precisión desde más allá del arco, alguien que tira poco, las cosas como son para ser un triplista, pero que impacta, que puede poner el balón en el suelo, que juega muy bien sin balón, defensivamente es terrorífico, pero les ayuda mucho a abrir el campo. Vamos a hablar para cerrar el vídeo de lo que se viene. De lo que se viene con estos Lakers, porque ahora mismo están terceros de la conferencia oeste, tienen muy lejos ahora mismo a los Spurs, es imposible pensar que puedan darles caza, pero terminar en tercera posición por segunda temporada consecutiva en la era de JJ Redick / Luka Doncic, creo que es un balance bastante positivo dadas las circunstancias. Tienen un calendario relativamente complicado, 18º más difícil de la competición, ni frío ni calor, básicamente en la media de la NBA. Ahora se les viene bastante difícil, o al menos un calendario bastante exigente, porque van a jugar fuera de casa. Llevan 2 partidos fuera de casa y han conseguido salvarlos de manera muy positiva ante unos Rockets que francamente es un desastre. Habrá que hablar en algún momento de la decepción que han sido el conjunto de Texas, pero ahora tienen una gira por la conferencia este. Se van a enfrentar a Miami Heat,
a Orlando Magic, a Detroit Pistons y finalmente en Indiana Pacers antes de retornar de vuelta al Crypto.com Arena, donde jugarán el próximo 27 de marzo contra Brooklyn Nets, luego Washington Wizards, Cleveland Cavaliers. Lo complicado también, o se vuelve a complicar un poquito más el calendario, porque acaban la temporada visitando Oklahoma City Thunder, que me toca ese partido, si no me equivoco, en Prime, es decir, creo que es un partido que juegan a las 2:30 de la mañana, lo podréis ver para todos los suscriptores de Prime Video en España. Juegan contra los Dallas Mavericks, juegan contra los Golden State Warriors también como visitantes y volverán a jugar a casa contra Oklahoma City, contra Phoenix Suns y acabarán la temporada contra Utah Jazz, que eso es un regalo si quieren sumar una victoria más para ampliar su posición o mejorar sus condiciones de cara a la clasificación. Tienen bastante margen respecto del tercero ahora mismo, dadas las circunstancias, 1,5 partidos respecto de Minnesota Timberwolves y 2,5 partidos respecto de Houston Rockets y Denver Nuggets, que cierran ese top 6 de la conferencia oeste, que es lo que da acceso ahora mismo directo a los playoffs. No se pueden relajar porque un buen momento no significa que se vaya a trasladar luego a playoffs y que puedan mantener esa posición, pero sí que es cierto que la dinámica con el conjunto angelino ha cambiado bastante respecto de lo que estábamos viendo en enero y en febrero a la situación actual del conjunto dirigido por JJ Redick. Por último, tienen el tiebreak ganado a Minnesota, a Houston y a Denver. Por tanto, en caso de empate, quedarían siempre por delante de estos 3 equipos. Un apunte importante de cara a poder hacer cábalas para los playoffs o para poder elegir, en caso de que quieran, rival o lado del cuadro en la conferencia oeste. Si terminas en terceros, evitarían a los Oklahoma City Thunder hasta una hipotética final de conferencia que, oye, ni tan mal, pero tendrían que bregar probablemente contra unos San Antonio Spurs en semifinales de conferencia. Así que bueno, hasta aquí el vídeo, hasta aquí todos los datos. La verdad es que no me termino de creer lo que estoy viendo con Los Ángeles Lakers, me lo tomo un poquito con sentido del humor porque la verdad es que está siendo una temporada montaña rusa, muy difícil de leer, muy difícil de sacar conclusiones definitivas como pueda ocurrir con otros equipos, que yo tengo más o menos claro lo que podemos esperar de ellos, pero estos Lakers son impredecibles, tienen a 3 jugadores brutales en ese sentido y creo que para playoffs nos pueden dar bastante que hablar y nos pueden dejar muy buenas sensaciones de cara a la pelea por el título. No creo que vayan a ser firmes aspirantes al anillo, pero creo que pueden acabar en buena dinámica y eso pues no está nada mal teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido en esta temporada con Los Ángeles Lakers. Me interesa saber vuestra opinión, me interesa saber qué pensáis, qué nota le ponéis a la temporada de los Lakers hasta este momento y si esperáis que puedan trasladarlo luego a la postemporada. Así que bueno, dejádmelo en comentarios. Mi nombre es Sergio Rabinal, esto es Gigantes del Básquet, la casa del baloncesto en España. Si te gusta lo que hacemos aquí en nuestro canal, en la web, en redes sociales, donde sea, háznoslo saber. Déjanos un like, suscríbete, un comentario, cualquier cosa, cualquier feedback siempre nos viene bien para seguir mejorando. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao.